Hemos transcurrido a través de este tema de una iglesia de los unos y los otros. Ha sido la intención principalmente de mi corazón el podernos hacer sentir una identidad bíblica del por qué iglesia, de la importancia de este tema, de por qué ser miembro de una iglesia, de la importancia que Dios mismo le da a este tema de la iglesia. Y lo sabemos porque esos pasajes en todo el Nuevo Testamento de los unos y los otros nos van dando enseñanzas particulares acerca de cómo debemos verlo, apreciarlo y funcionar también como una iglesia de los unos y los otros. Hoy quiero cerrar ese tema con el último grupo de textos que hablan de una iglesia de los unos y los otros. Y si Dios permite, hermanos, poder cerrar esta idea y poder meditar y gozarnos, deseando ser y seguir siendo parte de esta iglesia. Ahora, tienes que recordar que desde el inicio mismo de la iglesia estuvo bajo persecución. Desde el mismo inicio, cuando el Señor Jesucristo comienza la iglesia y por casi 2000 años, la iglesia ha sido atacada permanentemente. Ha habido aflicciones, ha habido luchas en distintas maneras y las sigue habiendo en el día de hoy, porque se cumple lo que el Señor anticipó cuando habló a sus discípulos en aquella noche que estaba solo con ellos. Y lo describe Juan en el 15:18 diciendo: si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. La iglesia ha sido perseguida porque Cristo fue perseguido. No porque la iglesia haga algo malo, porque Cristo nunca hizo nada malo, pero el mundo lo odió, dice este pasaje. Por lo tanto, Él está anticipando que esto sería parte de la vida de la iglesia. Pero sin duda, a partir del cruel y demente emperador Nerón, el 67 después de Cristo, por más de 200 años, hasta que llegó Constantino y promulgó la Iglesia Universal o la Iglesia Católica en un sentido, durante más de 200 años desde Nerón hasta ese momento, la Iglesia de Cristo experimentó la más profunda de las pruebas, dificultades, persecuciones bajo el poderoso imperio romano. 200 años, imagínate, hermano, 200 años de muertes. Dicen que Él los usaba para iluminar sus campos particulares. Los tomaba y los ponía bajo una vestimenta de cera y les encendía fuego y los usaba de velas literalmente para iluminar sus jardines. Ahora, los creyentes fueron acusados, encarcelados, torturados, asesinados de formas inimaginables. ¿Por qué? Por causa de su fe. Por ser cristianos, por ser parte de la iglesia de Cristo. Aunque la intención, de los enemigos era desaparecer el cristianismo, desaparecer a los cristianos, en realidad el efecto del sufrimiento fue lo contrario a lo que se esperaba. Mientras más los oprimían, el evangelio de Cristo era más y más predicado y los creyentes crecían más en número y en valor también. Eso era lo que estaba pasando. Hay demasiadas historias, si tú has tenido oportunidad de conocer algunas o leer algunas de aquella época, hay demasiadas que contar acerca de creyentes, de lo que ellos pasaron en esas épocas. Pero han servido de ejemplo de fe y valor. ¿Sabes? Necesitamos voltear y ver hacia allá. Pocos de ustedes, estoy seguro, saben lo que implicaba ser cristiano en los primeros 200 años. Pero es que precisamente no tendría por qué cambiar el sentido 2000 años después. Yo le animo a que pueda verlo, porque esos ejemplos han servido para motivar la fe, valor, entrega, fidelidad y genuino amor, los cuales se han replicado a lo largo de la historia, vez tras vez, hasta nuestros días. Hoy quiero específicamente que recuerdes una historia en Cartago. La iglesia había crecido de tal manera que ahora, cruzando el mar Mediterráneo, Cartago, África, los países del norte de África habían recibido la fe en Cristo.
Y esta historia se desarrolla en Cartago en el año 205 después de Cristo, lo que ahora es Túnez, África. Allí, como el Imperio Romano dominaba bajo la persecución del Imperio Romano, queda plasmado en la historia el testimonio de 6 personas, de las cuales tienen nombre y están en la gloria en este momento. Entre otros cientos que pasaron por las mismas suertes, te voy a mencionar 4 hombres: Satur, Secúndulo, Saturnino y Revocato, y 2 mujeres, Perpetua y Felicitas. Estos 6 cristianos en Cartago fueron apresados, fueron juzgados, porque ellos decidieron no rendir sacrificio a los emperadores. Es decir y adorar al emperador y decir el César es Dios, y lanzar incienso o besar su mano de la imagen. Ellos fueron apresados y condenados a morir por su fe en Cristo en el circo romano de esa ciudad. Perpetua, la más conocida, porque ella relató en un escrito lo que fue pasando mientras fueron encarcelados y oprimidos en la cárcel antes de morir. Una joven madre de 22 años, educada, esposa, tenía un hijo de 2 años, de una familia noble de la ciudad, una persona adinerada. Felicitas, la otra mujer que te mencioné, que dice la historia que era aún más joven que Perpetua, y que cuando fue apresada se encontraba embarazada, y también fue apresada junto con Revocato, que te mencioné hace un momento, y los 2 eran creyentes esclavos. Satur fue el último en ser encarcelado porque él se entregó voluntariamente, ya que fue quien trajo a la fe en Cristo a los otros 5. Y no quiso abandonarlos, sino que prefirió morir con ellos. 3 días antes del espectáculo te dije que Felicitas estaba embarazada de 8 meses. Los 6 creyentes en la cárcel estaban afligidos, pero no porque iban a morir 3 días después. Eso me impresionó. Sino porque Felicitas, al estar embarazada, esta mujer esclava, hermana de los otros 5, obviamente en Cristo, según la ley romana no podían ejecutarla sino hasta que naciera el bebé. Por lo tanto, esto le impediría, escucha esto, ¿sabes por qué estaban tristes los 6 y angustiados los 6? Porque implicaría que ella no moriría con ellos, sino que tendría que esperar a dar a luz y después ser asesinada con algunos otros criminales que el Imperio Romano impusiera. Y ellos se afligieron por esto y comenzaron a orar en la cárcel. Y cuenta la historia que ese mismo día le vinieron los dolores a Felicitas y dio a luz una niña que una hermana cuidó como su propia hija. Dios les respondió. Querían morir juntos. Interesante. Recuerdo algo que no lo tenía anotado, pero bueno, ya que estamos aquí, que la historia de Perpetua que ella escribe, dice que un soldado romano se empezó a burlar de Felicitas porque a los 8 meses es difícil dar a luz a esa edad de gestación. Las complicaciones hicieron que Felicitas gritara de dolor. Y el soldado dijo, si ahorita gritas que estás dando a luz, ¿qué pasará cuando te agarren las fieras a las cuales despreciaste? Felicitas respondió y lo escribió Perpetua. Es que ahorita yo sufro por mí misma, pero ese día alguien sufrirá por mí. Confiaba que Cristo le daría la gracia para morir, y fue así. El día del espectáculo, primero Felicitas y Perpetua les habían advertido que iban a comprar un toro para arrollarlas si no se arrepentían de adorar a Cristo.
el día del espectáculo, fueron ellas las dos primeras. Fueron embestidas por un feroz toro, pero no pudo asesinarlas, pero las acorneó, no sé cómo se utiliza esa palabra, pero las lastimó. Me llamó mucho la atención al leer la historia, que a Perpetua fue la primera, dice la historia, que la lanzó por el aire y ella cayó de espaldas y quedó inconsciente. De tal manera que minutos después, cuando ella despierta y ve, dice que lo primero que se preocupó fue de acomodarse su vestimenta porque se le estaba viendo una pierna, y acomodarse el cabello porque decían: no vamos a morir como de luto, vamos a morir con gozo. Se acomoda el cabello y entonces les dice a los que estaban en la valla: ¿y dónde está el toro que me iban a aventar? Ella no se había dado cuenta que ella había sido embestida por el toro, y le decían: ya te lo soltaron, hasta que ella vio las heridas que tenía en su cuerpo. Abrazados, dice la historia, estos 6 se besaron en medio del circo. ¿Te acuerdas? Con un ósculo santo. Porque era la forma de morir en paz. Entonces, cuando Perpetua habló a otros creyentes que estaban observando, entre los cuales estaba un hermano de sangre suyo que también era creyente, no otros de su familia que la rechazaban, ella les dijo desde adentro: permanezcan firmes en la fe, ámense los unos a los otros y no se escandalicen por nuestros sufrimientos. Las palabras de alguien que va a morir en segundos, y les dice lo más importante: permanece en la fe, ámense ustedes mismos, unos a otros, no ustedes mismos, sino unos a otros, iglesia, y no se preocupen por lo que estamos sufriendo. Así, 6 creyentes unidos por un indescriptible amor, unos esclavos y otros nobles, tomados de la mano, fueron muertos ese 8 de marzo del 2005. Satur fue el primero en morir devorado por las fieras junto a Revocato. Saturnino fue decapitado enseguida por un verdugo en la misma arena. Perpetua y Felicitas, tomadas de la mano, fueron traspasadas por la espada del verdugo. Y Secúndulo murió más tarde encarcelado por las heridas que sufrió. Esto parece una locura para hoy. ¿Te imaginas que dijeran: mira, por ser miembro de la iglesia Emanuel te van a pasar estas cosas? ¿Cuántos de los que están aquí dirían: qué gusto haber estado con ustedes, Dios les bendiga, ahí nos vemos? Esto es muy ajeno a lo que experimentamos ahora, pero no debería serlo, en el sentido de lo que el Señor nos llama. Hay por lo menos 13 pasajes del Nuevo Testamento, y 8 de esos 13 fueron escritos por Juan el amado, donde se escucha el llamado del Señor a su iglesia: ámense los unos a los otros. Nuestro tema hoy es que una iglesia de los unos y los otros sabe amar. Una iglesia de los unos y los otros sabe amar. Y vamos a ir viendo a lo largo de estos textos que utilizaremos cómo una iglesia de los unos y los otros sabe amar, porque ha sido amada por Cristo y es capacitada por su gracia para hacerlo. Esta es la razón que una iglesia de los unos y los otros sabe amar, porque ha sido amada por Cristo y es capacitada por su gracia para hacerlo. Vamos a ver 3 cosas en este tema. Primero que nada, vamos a iniciar con esto. Amarnos los unos a los otros es una experiencia. Ve conmigo a Juan capítulo 13, versículo 1. Juan 13, 1. Los discípulos de Cristo, esos 11, ya sin Judas en medio en un momento dado, sin Judas el traidor, los discípulos palparon el amor de Cristo, porque lo primero que estamos viendo es que amarnos los unos a los otros es una experiencia en primer lugar. Y los discípulos lo palparon. Nota lo que dice Juan 13:1, antes de la fiesta de la Pascua. Es decir, ya se está acercando el fin. Él va a ser sacrificado en la Pascua.
sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, escucha, habiendo amado a los suyos. ¿Cuáles son los suyos? ¿Todo el mundo? No, estos discípulos que estaban ahí con él. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Qué nos enseña este pasaje? Bueno, que ellos realmente fueron el objeto del amor de Cristo y ellos palpaban ese amor de Cristo de manera presencial en sus vidas. Ellos no tenían dudas de cómo se veía amar a la otra persona, porque ellos eran amados por Cristo desde que los tuvo en sus manos hasta el último día que estuvo con ellos. Experimentaban el amor de Cristo. Y ahora entonces, fíjate lo que les dice esa noche antes de morir, en el capítulo 13, versículo 33, solo ve un poquito más adelante. Ya celebraron la cena del Señor, ya Judas se fue, lo corrió el Señor, y entonces versículo 33 les dice a sus amados: hijitos, estaré con ustedes un poco más de tiempo. ¿Notas la ternura? ¿Notas el trato amoroso? Me buscarán, pero como dije a los judíos, ahora también les digo a ustedes: a donde yo voy ustedes no pueden ir. Y entonces nota el 34. Un mandamiento nuevo les doy. Y aquí viene: que se amen los unos a los otros. Fíjate, ¿cuál es el mandamiento? Es claro para ti y para mí. El mandato es que se amen los unos a los otros. Pero ¿por qué decimos que es una experiencia? Porque sigue diciendo el texto: que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos, esto habla del mundo, de los que no son sus amados, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Amarnos los unos a los otros es una experiencia y ellos lo habían palpado. Entonces, cuando llega el Señor a este momento, no dijo: oye, tienes que amar como yo lo hago. Tienes que amar como yo amo. No, ¿cómo dijo? Ámense como yo los he amado. En otras palabras, ¿tú experimentaste cómo te cuidé? ¿Tú experimentaste cómo te amé? ¿Tú experimentaste cómo me derramé por ti durante estos años que hemos estado juntos y todavía faltaba ir a la cruz? Tú lo sabes, tú lo experimentaste. No es que cómo teóricamente debo hacerlo. Como tú lo recibiste, tú experimentaste mi amor. Así ámense los unos a los otros. ¿Cuál es el problema de esto? O si hay un problema. El problema es que yo no haya experimentado su amor en mi vida. ¿Yo cómo voy a poder amar de la manera que Él me amó? No podría hacerlo, simplemente. Ni idea tendría cómo se ve eso. Pero le dijo a sus discípulos: ustedes pueden hacerlo porque han visto y experimentado mi amor, porque desde el día que los tuve hasta el último los he amado y les he mostrado cómo se ve esto. Experiencia. Fue necesario que ellos sintieran este amor en carne propia para que se desbordara Cristo en estos mandamientos hacia los creyentes en las últimas horas de su vida. En el capítulo 13, 14, 15, 16, 17 se describe la última noche de Cristo con los discípulos y es donde aparece mayor número de veces este mandamiento. Ve conmigo por favor un poco más adelante, 15, 12. 15, 12. Mira lo que dice 12 y 13. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. ¿Qué dice? Así como yo los he amado. Nadie tiene un mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Hermanos, es claro que el Señor Jesucristo siempre puso su vida por ellos. Aquí es muy interesante al ver este pasaje, no pensar que, el Señor les está diciendo: mira, este es el mayor amor, que pongas tu vida por tus amigos, por aquellos a los que amas, es la idea. Y ellos decían: bueno, ¿y tú cómo lo has hecho? Es que lo que no sabes es que mañana por la mañana me van a apresar y voy a dar mi vida y ahí te vas a dar cuenta. No,
siempre Él puso su vida por sus discípulos. Piensa en esto. Fíjate lo que dice ahí mismo en el capítulo 17:9. Esa misma noche Él ora al Padre. ¿Y qué le dice al Padre? Y Él nunca mintió, ¿de acuerdo? Por favor, lee tú el versículo 9, hermanos, ayúdame a leer el 9 y el 10, y yo voy a leer enseguida de ti. Juan 17, juntos, 9 y 10. ¿Qué dice? Yo no ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. A ver, claramente, ¿quiénes son ellos? No, ¿cómo no oí? Hay muchas dudas. ¿Quiénes son ellos? Hermano, los discípulos. Entiendo cuando a veces nosotros, no, espérate. Esta oración en ese momento está refiriéndose a los que Él tiene allí. Yo no ruego por los demás, por el mundo que lo odió. Te ruego por estos 11. Más adelante si vemos el pasaje, y no solo por ellos, sino por los que han de creer en mí a lo largo del tiempo. Pero aquí está diciendo por ellos. Ahora, quiero que notes cuando Él dijo, el que ama a su amigo, su vida da por ellos. Nota lo que dice enseguida. Ya no estoy en este mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, el poder, la gloria, la capacidad, todo lo que es Dios, guárdalos por medio de ello, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando yo estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, los protegí. ¿Te acuerdas? ¿Acaso soy guardia de mi hermano? Él fue el guardia de los otros 11. Y ninguno se me perdió excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismos. En este pasaje es claro que dice yo los guardé. Ahora revisa todos los evangelios y ve cada vez que venían los enemigos a atacar, ¿quién salía enfrente? No mandaba a Pedro, no mandaba al celote que siempre andaba armado. No, era Cristo el que iba. Era Cristo el que se presentaba, era Cristo el que cuidaba sus ovejas. Era el que se ponía, como decimos nosotros, el pecho a las balas. De una manera muy práctica, Él está mostrando cómo es dar tu vida por tus amados. Es estar allí. Es preocuparte por su necesidad. Y si es necesario ser afectado, aféctame a mí en lugar de a ellos. Es lo que hizo Cristo. Les dice a sus discípulos, ¿viste cómo te amé? Ámense de la misma forma. ¿Qué implicaba? Que Pedro tenía que salir al frente de los 11, que Tomás tenía que salir al frente de los 11, que Juan tenía que tener la disposición de salir al frente de los 11. Es como yo te he amado, experiencia. ¿Sabes? Lo que sucede es que no podemos dar lo que no hayamos recibido primero. Ok, ¿y cómo hago esto? ¿Cómo amar? Tienes que experimentarlo. El texto más conocido en toda la historia de la humanidad y del Nuevo Testamento y nuestra época actual, ¿cuál es? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ateos y creyentes, cristianos y de cualquier lugar en el mundo y religión, puedes saber que alguien dijo estas palabras. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. También conocemos Romanos 5:8. Mas Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Perfecto, pero hay un problema. No es que estos textos tengan un problema. ¿Esta verdad tiene un significado personal en tu vida verdaderamente? ¿Cuántos de los que estamos aquí pueden decir, sí, porque Él murió por nosotros? Bueno, está padre, eso dice Juan 3:16.
dio su vida por nosotros, Romanos 5:8, y mostró su amor por nosotros. ¿Sabes? Se convierte en una gran teoría. Y yo sé que muchos aquí podemos responder la respuesta correcta cuando te preguntan, oye, ¿y cómo es que se muestra el amor de Dios? Que murió por nosotros. Pregunta, ¿esto tiene un significado personal para ti? Cuando Pablo pensó en esto, nota cómo él lo expresó al escribir en Gálatas capítulo 2:20. Escucha la manera en que él lo escribe. Con Cristo, yo, Pablo, he sido crucificado. Y yo, Pablo, ya no vivo para mí, sino que en Pablo, Cristo vive en él, dice ahí. Vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, ¿qué hago? La vivo en la fe del Hijo de Dios, escucha, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo dice, lo que entiendo es que su muerte fue por mí, no por el mundo, no por los pecados de mucha gente. Mis pecados lo clavaron en la cruz. Y Él me amó a mí de tal manera, y especialmente a mí, que quiso sustituirme en lugar de yo ser muerto en la cruz. Estas verdades aplicadas a tu vida, ¿qué generan? Porque si solo es una teoría, te animo que tengas mucho cuidado en cómo está tu corazón delante del Señor. Porque quiere decir que si no lo puedes decir de manera personal, Él murió por mí, me amó a mí, no has experimentado el amor de Cristo probablemente. Sabes la teoría del amor de Dios por los pecadores, pero ¿qué de ti con Él? Y esta es una gran diferencia entre los que llaman Señor, Señor porque saben quién es Él, y los que le dicen, tú eres mi Señor y vivo para ti porque tú entregaste tu vida por mis pecados. ¿Cómo estás delante de ese Señor? Pregúntate de verdad, respóndete a ti así en tu corazoncito, en tu mente, y di, ¿he experimentado el amor de Cristo por mí? Que me haga explotar mi mente y corazón a decir, wow, esto lo hizo a mi favor. ¿Puedes verlo? Fue por mí, se dio por mí, fue por mi pecado. No el de mi esposo o mi esposa, que es más pecador. No, fue por mi pecado. Me amó a mí de esta manera. Y es que te voy a decir una definición de amor que escuchamos del pastor Miguel Núñez, y lo definió de esta manera: el cual me amó, ¿te acuerdas? Es un deseo interno que no lo motiva nada afuera, para dar a la otra persona lo mejor de ti para su bien, aun si eso implica lo peor de las experiencias para tu vida. Te lo vuelvo a leer. Un deseo interno que no lo motiva nada fuera, para dar a la otra persona lo mejor de ti para su bien, aun si eso implica lo peor de las experiencias para tu vida. Él pasó por lo peor para mi bien. Esa verdad la creo, la abrazo. Pasó lo peor para mi bien. Yo no sé tú, mi hermano, pero fue para mi bien, y por eso le doy la honra y gloria al Señor. ¿Puedes decir lo mismo? Debes decir lo mismo. Si no, tienes que venir a los pies de Cristo. Si no, todo esto es una teoría horrible, una pérdida de tiempo completa. Pregunta, si esto es una experiencia en tu vida, ¿así amas ahora a Cristo? ¿Qué dijo? Mira, ya no vivo yo, ahora vivo para Él, y lo que vaya a vivir lo voy a vivir para Él. Aunque vengan las peores experiencias, ahora lo que Él hizo por mí, ahora va de regreso, y yo lo amo de esa manera, porque yo quiero lo mejor para mi Señor, lo mejor de mi vida, aunque tenga que dejar de vivir para mí. ¿Viste esas palabras en retroceso del apóstol Pablo hacia Dios?
es porque ahora tú amas a Cristo de esa manera, porque experimentaste su amor. Y así te esfuerzas en amar ahora a su pueblo. Porque Él me amó de esta manera, ahora yo puedo amar de esa manera, porque lo experimenté. Así intentas amar ahora a los demás, porque recuerda, somos llamados a amar como Él te ha amado de manera específica a ti, mi hermano que estás escuchando esto. Lo has experimentado. Una iglesia de los unos y los otros sabe amar porque ha sido amada por Cristo. Y es capacitada por su gracia para hacerlo. Es necesario que lo hayas experimentado, porque la iglesia de Cristo lo ha experimentado. Los creyentes genuinos lo hemos experimentado. Ahora, amarnos los unos a los otros es una experiencia, pero también, en segundo lugar, amarnos los unos a los otros es un mandamiento. ¿Queda claro eso? Un nuevo mandamiento les doy: que se amen como yo los he amado, así se amen los unos a los otros. ¿Qué requiere todo mandamiento? ¿Qué requiere todo mandamiento para que funcione ese mandamiento? Requiere una disposición a obedecer, ¿no es cierto? Si es un mandamiento, te está implicando que tú debes responder en obediencia a ese mandamiento. Cristo dijo, como leímos, este es mi mandamiento, un nuevo mandamiento les doy. Ahora, una disposición a obedecer, porque es un mandamiento. ¿Cómo llamó Cristo a la disposición a obedecer los mandamientos de Él? Ve conmigo a Juan, por favor. Juan 14. ¿Quieres aprender del amor de Dios y de cómo amar a Dios y de cómo amar a los demás? Lee Juan. Y lee las cartas de Juan. Juan 14:15, por favor. ¿Cómo llamó Cristo a esta disposición de ser obediente? Porque el amar a los demás, unos a otros, es un mandamiento. 14:15. Si ustedes me aman, escucha, guardarán mis mandamientos. Todos y cada uno de ellos estarán en tu mente y tendrás disposición a obedecerlos. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Ve conmigo al verso 21. Tú puedes seguir leyendo en casa. Verso 21. El que tiene mis mandamientos, si los guarda. ¿Qué implica guardar? ¿Tenerlos en la memoria? No se trata de conocer textos. Guardar algo implicaba que lo creo y lo practico. Eso es guardar, que lo ejecuto. Y entonces dice el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Ve conmigo al 23. Jesús le respondió: si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Cómo llamó entonces Cristo a esta disposición de obedecer? Obedecer es amar a Cristo. Esa es la mejor manifestación de que amas a Dios. ¿Cuál? Obedecer su palabra. Cada una de sus palabras que Él te da a ti, y la entiendes y tienes la disposición a quiero implementarlo, quiero practicarlo, quiero vivir como Él lo está diciendo. Eso es la muestra de que amas a Dios. No que tengas una cabeza llena, ni la mía, de conocimiento vano. Dijo Santiago que ser hacedor, no oidor, porque si solo eres oidor, te estás engañando a ti mismo. La esencia de esto es una disposición a obedecer, no a guardar conocimiento. Tienes que preocuparte y tienes que pedir al Señor de gracia y perdón cuando reconoces y dices: bueno, yo sé todo esto, pero no lo hago.
tenemos que caer de rodillas y pedir perdón y decirle: Señor, dame gracia. Porque si esta es una realidad en tu vida y en mi vida, no estás amando a Dios, y si no amas a Dios, no eres amado por Él. ¿Ves la conexión? Porque al momento de experimentar su amor genuinamente, el resultado es que comienzo a amarle genuinamente, sin que nadie me obligue, sin que me tengan que decir vamos a la iglesia, sin que me tengan que decir ¿por qué no abres la escritura? No eres perfecto, no eres el más entregado en la lectura y oración. Sí, tenemos ese pecado, pero deseas porque amas a Cristo. Si no hay eso, mi hermano, hay peligro. Hay peligro. La disposición a obedecer, según la palabra misma de Cristo, es la manifestación de que amas a Él. Pablo, en otros 2, 3 textos que él escribe con la misma intención de ámense los unos a los otros, veamos 2 de ellos en Romanos capítulo 12. Estamos hablando de que amarnos los unos a los otros es un mandamiento y requiere esta disposición a obedecer. Romanos 12, 9 dice el apóstol Pablo: el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. ¿Y cómo sabes qué es lo bueno? ¿Cómo sabes lo que tu corazón palpite de ser bueno? ¿Cómo sabes lo que es lo bueno y qué es lo malo? Su palabra. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo y aplicándose a lo bueno. Ese conocimiento y entendimiento te lo da solo la palabra del Señor, si eres obediente. Y luego dice el 10: sean afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. Ahora ve conmigo al 13:8. Nuevamente Pablo dice en ese versículo: no deban a nadie nada, pero tienes algo que debes a todos, sino el amarse unos a otros. ¿Por qué debes? Porque me lo mandó mi Señor. No se lo gana la otra persona, es inmotivado, surge de un deseo de tu corazón, porque deseas obedecer al Señor. Hay algo que le debes a los demás, y que no sea dinero, que no sea fraudes, sino el amarse unos a otros. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley que dice: amarás a tu prójimo, la ley en el Antiguo Testamento, como a ti mismo. ¿En dónde radica la principal debilidad para cumplir este mandamiento de amar a los demás? ¿En dónde radica el problema principalmente de amar a los demás como Cristo me amó? Bueno, ¿sabes? No es que no ame lo suficiente a mi hermano, no es que no ame lo suficiente a mi esposa o a mi esposo, no es que no ame lo suficiente a mi vecino, es que no estoy amando lo suficiente a Dios. Si yo no estoy amando a Dios, escuchándole y deseando obedecerle, no puedes dar lo que no tienes. El problema es que no estoy amando lo suficiente al Señor, por tanto no puedo guardar el mandamiento de amar a mi hermano, a mi esposa. El problema es vertical en primer lugar. Mira, con toda honestidad, tú y yo debemos analizar nuestra semana. ¿Sí? Y al analizar nuestra semana, tú sabes qué tanto has amado al Señor escuchándole y obedeciéndole. Entonces no te debe extrañar que no tengas deseo de estar en la iglesia. No te debe extrañar que tu deseo esté enfocado en ti mismo, tus planes, tus proyectos. Cuando yo escucho a una persona que está hablando de sus proyectos y yo mismo hablo de mis proyectos, y eso nos aparta de seguir lineamientos tan básicos y claros en la palabra de Dios acerca de mi obediencia a Cristo, pero sus proyectos y planes es lo que está en su mente, ¿qué está faltando? Está faltando que quieras amar a Cristo obedeciéndole a Él. Y si esto no está bien, ¿por qué voy a poder amar a un imperfecto que está aquí conmigo y que me causa problema?
Como ciudadanos del reino de Dios, los genuinos creyentes, vivimos bajo la ley de Cristo. Porque debe haber una intencionalidad de obedecer, ya que es un mandamiento. ¿Y cuál es esa ley de Cristo? ¿Cuál es la constitución política del reino de los cielos? Que no es que lo vamos a vivir allá, sino que ya estamos en el reino de Dios, porque somos su pueblo, su reino. Ve conmigo a Primera de Juan, capítulo 3. Nuevamente, Juan, la carta, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Es un reto leer Primera de Juan, porque él usa absolutos que nos ponen entre la espada y la pared. Y dice el versículo 9, ninguno descarta la posibilidad. Ninguno que es nacido de Dios. ¿Eres nacido de Dios? Es decir, ¿te has entregado a Cristo? ¿Ya le pediste perdón? Dice el Señor, yo te doy nueva vida. ¿Eres nacido mío? ¿Eres mi hijo? Si alguien dice, yo ya he venido a Cristo y ya creo en Él, dice, ok, ¿eres nacido de Dios? Bien, entonces, ninguno que es así, nacido de Dios, practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Notas los absolutos de Juan? Ahora, fíjate lo que dice hasta el 12. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Nota la forma vertical de este mandamiento. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Porque este es el mensaje que ustedes han oído, iglesia, desde el principio: que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque las obras de él eran malas y las de su hermano justas. ¿Qué es lo que está argumentando el apóstol Juan en este pasaje? La característica de no ser capaz de amar a mi hermano radica en el problema de que no estoy en una relación con Dios. Porque si yo he nacido de Dios, entonces yo voy a poder amar a los que están de forma horizontal. Entonces, lo que se ve es la parte práctica, ¿no es cierto? Se ve que no tengo amor por los que me rodean, pienso solo en mí mismo, son mis planes. La iglesia, solo cuando tengo chance. Cuestiones como estas son las que se ven, ¿de acuerdo? Pero esas determinan lo que los demás no podemos ver. Por eso alguien que no ama la iglesia, no es que seamos brujos o jueces. Tu problema es vertical, amigo. Tu problema es vertical, amiga. Ahí está tu problema. No estás amando a Cristo. En consejería, cuando hay problemas entre matrimonios, primero queremos recordarles: tienes un problema vertical. Trabaja en ese problema vertical. Ahora, este pasaje no está diciendo que los cristianos no pecamos. El verdadero cristiano peca, pero dice el texto, no practica el pecado. El verdadero cristiano peca, pero no es su patrón de vida. El patrón de vida de un ciudadano del cielo es obedecer practicando la justicia y amando a los demás. Esa es su peculiaridad. Ama al pueblo del Señor, batalla, es pecador y todo lo que tú quieras. Hay divisiones, puede haber pleitos, sí, no estoy diciendo que no venga eso, pero no es su patrón de vida. Un patrón es algo que se está cumpliendo constantemente y que de repente hace otra cosa diferente, como amar a la iglesia o dejar de pecar, pero normalmente su patrón es pecar, pecar, pecar y no amar a los hermanos. Dice, ese no es mío. Porque el patrón de un genuino hijo de Dios es que no practica los pecados, no es su patrón de vida. Si tú estás envuelto en un ciclo de pecado, de dolor y de reconocer, y sabes que estás mal y te sientes avergonzado y vuelves a pecar, y este es tu patrón de vida, eso habla mucho de cómo estás delante de Cristo. Tú lo sabes, y Cristo te está hablando con paciencia. Si vienes a mí, puedes experimentar mi perdón, mi amor
y mi capacitación para que puedas amarme y amar a los que te rodean. Pero solamente requiere ser honesto contigo mismo. Reconoce lo que eres. ¿De qué sirve que me engañes a mí, o engañes a tu ser amado, o engañes a tus padres? ¿De qué sirve si el que tiene el amor más profundo conoce tu corazón y no quieres venir a Él? ¿De qué sirve? Una iglesia de los unos y los otros sabe amar porque ha sido amada por Cristo y es capacitada por su gracia para hacerlo. Amarnos los unos a los otros es una experiencia, pero también es un mandamiento. Y por último, amarnos los unos a los otros es un privilegio. ¿Por qué digo que es un privilegio? Porque es un fruto de la gracia de Dios en aquel que se ha arrepentido y creído en Cristo. Es algo que se te da. No que se te da como lo decimos nosotros, eso se me da, sino que se te otorgó cuando fuiste salvo. Te lo otorgó el Señor. Es un privilegio. Y tenemos un ejemplo claro. Juan, ve conmigo al Evangelio, por favor. En esa misma noche, todos los que estamos leyendo sucedieron en esa misma noche. Y en esa misma noche, en el capítulo 15, el Señor pone como ejemplo su persona, llamándolo la vid, y cada creyente genuino como una rama que sale de esa vid. Él es la vid, y mira lo que dice el verso 1. Voy a leer corridito, presta atención a la lectura. Yo soy la vid verdadera, Cristo está hablando. Mi Padre es el dueño, el viñador. Todo sarmiento, toda ramita que en mí no da fruto, lo quita. Todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Es un ejemplo de un trabajador de una viña. Y luego les habla a ellos. Recuerda que está con los discípulos solamente. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Usando el ejemplo que dice el verso anterior, ¿qué les está diciendo? Ustedes son de los que están en mí y son limpiados para seguir dando fruto. ¿Ok? Esa es nuestra relación. Y esta es la vida eterna, verso 3. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Perdón. Una trampa aquí del aire. Me brincó y como está igualito. Perdón. Versículo 13. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Nota el 4. ¿Recuerdas? Es un privilegio. Mira lo que dice. Permanezcan en mí y yo en ustedes. ¿Te das cuenta que tienes que ser consciente de tu dependencia y relación con el Señor? No puedes dejarlo de lado. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son las ramas, los sarmientos. El que permanece en mí, yo en él, este da mucho fruto. Mira, porque separado de mí nada pueden hacer. Una persona que intente y dice, ok, desde hoy, pastor, voy a demostrar que yo puedo amar como dice la Escritura. Yo sé mi patrón de vida, yo sé cómo vivo, pero ahora me voy a esforzar. Déjalo. No puedes. O inténtalo. Te vas a frustrar, pero te vas a dar cuenta de la necesidad de Cristo. Bueno, tú decides. Es imposible que surja de ti si no estás conectado a la vid. No puedes hacer nada, no puedes separado de mí. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como una rama y se seca, y los recogen y los echan al fuego y se queman. Aquí no hay ningún creyente genuino. No está hablando de que de repente un creyente y lo quitaron y ya está en el infierno. No va a pasarle a los creyentes genuinos. Pero está demostrando la importancia de entender de nuestra relación con Él permanentemente. Y luego dice enseguida, si permanecen en mí, y agrega, y mis palabras permanecen en ustedes. ¿Te acuerdas? Obediencia. Pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben, ese es el privilegio, que son mis discípulos.
Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Claro, ¿no? Los que están en mí permanezcan en mi amor. ¿Cómo funciona esto, Señor? Si guardan mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es una relación con Él de ida y vuelta. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Cada cristiano genuino, por el hecho de haber creído en Cristo como su Señor y Salvador, escucha por favor esto, está y estará permanentemente unido a la vid, y por tanto siendo capacitado por medio de la savia de la vid para dar fruto en su vida. Esta es una realidad para todo creyente. Por eso, solo los hijos de Dios tienen el privilegio de dar esos frutos. Solo los que están conectados por medio de la fe a la vid. ¿Has creído en Cristo ya? ¿Genuinamente clamaste a Él perdón por tus pecados? ¿Confiaste en que Él murió por ti? No por todo el mundo, por ti. ¿Y recibiste su perdón? Ya estás conectado a la vid. Tu propósito, dar fruto, qué privilegio. Y ese fruto se va a ver amando a mis hermanos, en lo cual ahorita vamos a ver algo más, pero amando al Señor. Por la gracia, es un privilegio otorgado a nuestras vidas. Ahora, solo los hijos tienen la bendición de dar, o el privilegio de dar esos frutos. Te quiero mostrar 2 textos más y vamos a cerrar, por favor. Pero ve conmigo a Juan, ahora su carta. Esta conexión es importante porque este apóstol es llamado el apóstol del amor, y ahora entiendes por qué. No porque fuera un romántico empedernido, sino porque él expresa esa relación del amor de Cristo, el amor con los hermanos, permanentemente. Y mira lo que dice 1 de Juan 4:7. Amados, amémonos. Es una orden. Unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ya que conoces a Dios y has nacido de Dios, tienes la capacidad de amar, dicho en otras palabras. En estos 8, el que no ama no puede hacerlo. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios por nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Ahora, según estos versículos, y también el verso 8 y de los 13 versos que les mencioné, Juan escribió 8. Nota que dice, esta es una característica porque has conocido a Dios. Amas. Mira, cuando hay un problema, a veces nos vemos por nuestro propio pecado tan atorados, inutilizados, que llegamos a decir, es que yo no puedo amar. Si esa fuera una realidad, te esperaría el infierno. Escúchalo, por favor. Si esa es una realidad, no puedes amar, te espera el infierno. Porque el que no ama no ha conocido a Dios. Entonces, creyentes, aquí viene algo importante. Como muchos otros aspectos de la salvación son por gracia, pero también somos hechos responsables de crecer en esa área. Él me lo dio por gracia, pero ahora me dice, hazlo, crece en ese amor, practícalo y que se vea cada vez más. Y termino con este último texto, 1 de Pedro 1:22. El amigo de Juan, Pedro, que siempre se estaban criticando, siempre se estaban jalando los pelos uno al otro casi, pero entendieron amar y amarse uno al otro. Mira lo que dice 1 de Pedro 1:22. Fíjate lo que le dice a la iglesia, escucha. Puesto que en obediencia a la verdad, es decir, tú creíste el evangelio de Cristo,
Y como consecuencia, ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos. Es decir, ya tienes la gracia necesaria para esto. Por haber creído en el Señor, ya fuiste purificado con tu alma para un amor sincero de hermanos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. Qué privilegio, pero qué responsabilidad de la cual tenemos que estar vigilantes constantemente. Hermano, hermana, ¿cómo estás creciendo en tu amor hacia los demás? ¿Cómo se ve que no solo te interesas tú solo por ti mismo, sino te interesan tus amados hermanos? Yo no sé, pero a veces parece que hace falta un poco de fuego en la olla para que agarre sabor. Creo que la falta de aflicciones oculta realmente la realidad de muchos de nosotros. Porque la aflicción es un medio en el cual Dios nos trae a transformación. Yo no quiero que venga la aflicción que padecieron los primeros cristianos. Es más, ni te preocupes, no está en mis manos. Yo no puedo hacer que eso pase. Pero ¿tendrías el amor como lo vimos en el ejemplo de estos 6 hermanos? ¿Te dispondrías a morir con alguien aquí por causa de Cristo? ¿Cómo estás creciendo en tu amor hacia los creyentes de la iglesia? ¿Te acuerdas de ese texto de Romanos? Prefiéranse los unos a los otros. ¿Dónde están aquellos que amas? Perpetua dijo en sus escritos: el único que me lloraría sería mi padre. De ahí en fuera ninguno. Y su padre intentó que blasfemara de Cristo porque decía: no me hagas esto, no me permitas verte morir. Y ella dijo: Padre, ¿ves esa que estaba en la cárcel? ¿Ves ese objeto que está en el piso? Sí. ¿Tiene derecho a llamarse de otra manera que el nombre que tiene? No, yo tampoco, yo soy cristiana. Y yo debo morir con ellos. Y prefirió a una esclava, otro esclavo, que su papá y su mamá, que no eran creyentes. No me malentiendas, no estoy diciendo que hay que ir y odiar a ellos. Es que dice: prefiéranse y ámense. Y aquí se captan todos los otros pasajes de los unos y los otros. Hablamos de ser como familia, unánimes entre nosotros. Hablamos de ser como un cuerpo que se sirve con sus funciones y capacidades unos a los otros, con sus dones y recursos. Hablamos de que como una comunidad de la gracia, en la cual necesitamos gracia y debemos dar gracia, debemos soportarnos y perdonarnos unos a otros en medio de las problemas que podemos tener. Y hablamos de que como guardianes de nuestras almas debemos amarnos al grado de intervenir en la vida de mi hermano para decirle: eso no está bien. ¿Acaso soy guarda de mi hermano? Sí, lo eres. Satur, secúndulo, saturnino. Y se me movió aquí, pero ahí lo sigo leyendo. Revocato, perpetua y felicitas. Se amaron de tal manera que prefirieron morir juntos obedeciendo a Cristo. Su testimonio impactó poderosamente a romanos y gente de la ciudad, de tal manera que los cristianos, después de su muerte, se multiplicaron más. Una iglesia de los unos y los otros sabe amar porque ha sido amada por Cristo y es capacitada por su gracia para hacerlo. Porque esto es una experiencia que tú has recibido, es un mandamiento que el Señor te ha dado y es un privilegio que a través de su gracia Él me lleva a lograrlo. Creyente, ¿estás disfrutando del amor de Cristo? ¿Cómo? ¿Cómo se ve que estás creciendo en tu amor por Él? ¿Cómo estás amando a tu iglesia y tu prójimo? Y no solo es la asistencia, pero tiene que ver. Tiene que ver si estás presente en la vida de los demás. Quiero hablarte a ti que el Señor ha tocado tu corazón y tú sabes que no eres creyente porque conoces tu alma. ¿Has experimentado el amor de Cristo por ti? Si la respuesta es no, pídele: Señor, permíteme entender y experimentar tu amor por mí.
Ese amor que a pesar de ser un pecador, tú me perdonas. Y si hoy me arrepiento, entonces experimentaré tu amor. Es lo que he oído y creo que tú no mientes. Y si tú me perdonas, me capacitarás para amarte a ti y amar a los demás como estoy oyendo que debo hacerlo. Clama a Él y Él te responderá hoy. Una iglesia de los unos a los otros y los otros sabe amar. Puestos en pie, vamos a orar. Señor, solo puedo decirte gracias porque tú me amaste. Yo no tengo que convencer a nadie más, porque tú me convenciste por medio de tu Espíritu de que me amaste a mí y perdonaste mis pecados. Y que por tu amor eterno, Señor, me sustituiste. El infierno que yo debería vivir, tú lo padeciste. Señor, gracias. Ahora debo crecer en amor. Tú me has amado y capacitado y debo crecer en esa gracia que me has otorgado para amar a mis hermanos, para amar a mi esposa, para amar a mis hijos, para amar a mi vecino. Este mandato no es para el mundo en paz, no, es para los creyentes que son capacitados para amar. Y de esa manera revelar lo que solo tú puedes hacer en un pecador, al cual llamas ahora tu hijo. Gracias, Señor. Por favor, yo sé que tú conoces las almas de cada uno de los que están aquí. Que puedan experimentar tu amor en su vida. Yo te ruego que hagas lo que tú, perfecto Dios y bondadoso, debes hacer para que ellos necesiten y experimenten tu amor, tu perdón y tu capacitación. Señor, ayuda a nuestra iglesia a mirarnos unos a los otros, a procurarnos unos a los otros, a preferirnos unos a los otros, a amarnos los unos a los otros, Señor. Danos esa gracia. Te lo ruego, Padre. Motiva nuestros corazones en el nombre de Cristo. Amén. Y nos vemos el próximo